Buenos días, queridos hermanos. Los invito a que se sienten. Agradecida a Dios que me dan la oportunidad de poder compartir su palabra. Y qué hermosos testimonios, ¿no? Qué hermoso. Dice la palabra de Dios que para el que cree el evangelio es poder y para el mundo es locura. Bendita locura, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Estos días hemos estado leyendo el libro de los Hechos. Precioso, hermanos, precioso. Yo no sé si están deleitándose, leyendo la palabra, meditando, metiéndose en lo profundo de lo que nos enseña este libro, ¿no? Precioso, para mí está siendo como un plato especial, pero inmenso, hermano. Yo ya lo había leído, pero no lo había leído así, centrado en esto, ¿no? Y yo digo, wow, Señor. Y más encima las enseñanzas que nos está dando el pastor Enrique Montenegro, nuestro pastor. Que el Señor lo bendiga, pastor, que el Señor guarde tu vida y le dé fortaleza, siga, Señor, porque Él es su siervo especial, ¿no? Leyendo yo la palabra en el libro de los Hechos, dice Jesús, dice en Hechos 1:8, ya el pastor lo recalca, la palabra lo recalca, los que estamos leyendo, yo voy, vuelvo y estoy así. Dice, cuando Jesús fue a ascender al cielo, Él se encontraba con sus discípulos, y dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué? Sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Qué hermoso testimonio, hermano Oscar, de su madre. ¿Quién iba a saber que esta mujer iba a ser ese vínculo para que este hombre pudiera cambiar su vida, aunque la llamaba la loca, ¿no? Pero esa mujer ahí estaba Dios en ese corazón, ¿no? Para ser ese testigo, que Dios la bendiga y la utilice donde esté, hermanos. Amén. Pero esto no solamente era para la madre de Oscar, es para todos los que creen, dice la palabra de Dios, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén, aleluya. ¿Quién no le da un aplauso a esa hermosa y preciosa promesa que Dios lo dijo y Dios lo ha hecho? Dios sabe que necesitamos el Espíritu Santo, hermano, porque débiles somos. Él dijo, es necesario que yo me vaya. Es necesario, ¿para qué? ¿Para qué, pastora Teresa? Para que venga el Espíritu Santo. Amén. Él sabe que sin Él no somos capaces, sin Él no somos nadie, hermano. Podemos saber mucho, pero estar sin Él, estar separado de Él, no somos nadie. Entonces, leyendo yo la palabra, leí una historia que yo creo que ya todos lo han leído, pero para mí me confrontó mucho y tocó mucho mi corazón, porque estaba yo con mi hija en el salón leyendo el libro de los Hechos, que estoy tratando de que ellas se vinculen también en la lectura. Y una de mis hijas me hizo una pregunta y yo dije, es verdad, Señor, es verdad, porque estábamos leyendo la historia de este hombre y veo la lealtad y la fidelidad que tuvo este hombre, porque honró a Dios hasta lo último y fue
¿Sabe de quién estoy hablando? No. Vio los cielos abiertos. ¿Quién fue? Esteban. Muy bien. Gracias, hermana Zoraida. Y yo buscaba qué significa fidelidad. La fidelidad es lealtad. Observación de la fe que alguien debe a otra persona. ¿Y qué es la lealtad? La lealtad es un compromiso interno, emocional, más profundo, basado en valores, en un apoyo condicional y coherencia de principios, incluso en la ausencia de la otra persona. Entonces, dije, wow, y quiero que me acompañen al libro de los Hechos, donde yo medité sobre esta palabra, y es de Esteban. Vamos a ver la vida de quién era Esteban. Vamos a verla desde el principio hasta el final. Amén. Vamos Hechos del 6, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Vamos a ver quién fue Esteban. Cómo empieza la vida de este hombre. Vamos a leerlos todos. Y aconteció que en un día de reposo, sí, si quieren léanlo, que yo lo tengo aquí. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de sus discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Quién habla acá? Los discípulos, hermanos, para servir a las mesas. El 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Llenos de qué? Y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de ¿qué? Y del Espíritu Santo. Y a estos otros, a Felipe, a Procoro, a Nicanor y a los otros que dicen ahí, ¿no? A los otros 4, 6. Vale. ¿Para qué llamaron a Esteban, hermanos? ¿Para qué fue llamado Esteban? Para servir. Un servicio grande. ¿Para qué fue llamado Esteban, hermanos? Para un servicio pequeño. Para un servicio pequeño. Yo me imagino cuando ahí esto se hizo cuando la iglesia estaba creciendo. La iglesia primitiva nos habla aquí. Entonces habían discusiones en medio del crecimiento de la iglesia. Yo meditando eso digo, wow, ¿cómo sería si a veces yo me agobio atendiendo a 10 o a 15 personas, a tantas personas que iba a atender este hombre, ¿no? El servir a las mesas de los hermanos, el servir. Un servicio que tenía Dios preparado para Esteban. En Lucas 16:10, no lo busquen, dice: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Qué lindo. Eso era lo que iba a hacer Esteban. Servir. Muchas veces, y yo hablaba y yo decía, Señor, ¿cuántas veces nos llaman y sacamos pretextos?
Yo soy una de las cosas que le digo, Señor, ayúdame, porque esta palabra me hizo meditar mucho, hermanos. A veces miramos lo alto, pero no miramos lo de abajo, hermano. Queremos títulos, queremos subir y subir, pero no miramos abajo. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, hermano. Una persona que era testimonio, porque cuando le dicen llamar a 7 varones, la gente ya lo tenía visto, la gente ya sabía quién era Esteban, quién eran estos varones. Wow, qué testimonio, ¿no? Con ese testimonio lleno del Espíritu Santo, hombre de Dios, hombre de fe, y empieza a servir, hermanos, a servir. Qué lindo. Dice Mateo 25:23, no lo busquen. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién quiere escuchar eso? ¿Quién quiere escuchar eso? Amén. Saber que un día vamos a partir de aquí. Saber que esta vida es pasajera, pero lo que viene es precioso. Amén. Entra en el gozo de su Señor. Yo quiero, Señor, yo quiero entrar en ese gozo. El servir a Dios desde el primer punto, hermano, también desde la A hasta la Z, es santo para el Señor. Es sagrado, hermanos. A Dios no se le puede servir de cualquier manera. Aunque Esteban era llamado para servir a las mesas, pero dijeron: busquen 7 varones llenos del Espíritu Santo. El pensar que es desde la A hasta la Z de lo que se santifica para Dios es santo, hermanos. No podemos servir a Dios ni siquiera para coger la escoba. Tienen que ser mujeres o varones llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Esteban se iba a enfrentar a multitudes, hermano. Se iba a enfrentar a multitudes. Se iba a enfrentar a diferentes caracteres. Se iba a enfrentar a diferentes ideas, a diferentes respuestas, hermano. Pero él tenía el Espíritu Santo y él tenía sabiduría, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque si estamos vacíos y no tenemos el Espíritu, no estamos preparados. El Espíritu Santo es el que nos hace apto para la buena obra de Dios, hermano. Necesitamos el Espíritu Santo para hacer la buena obra de Dios, hermano. Yo no puedo hacerla. Mira lo que iba a hacer Esteban: servir a las mesas, hermano Oscar. Yo no puedo, porque si no tengo el Espíritu Santo yo no puedo servir, hermanos. No puedo. Es un requisito, la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos capacita, me capacita. Esteban estaba preparado, por eso fue llamado. Dios lo levantó. El complemento necesario para mi vida tiene que ser el Espíritu Santo. Una oración, para que tenga sentido, tiene que tener el núcleo, ¿no? Para que pueda coger sentido esa oración, mi vida, para que coja sentido. El centro de mi vida tiene que estar lleno del Espíritu Santo para darle sentido. En lo poco fue fiel y en lo mucho te pondré, dice el Señor. Pero mira lo que hace Dios con este hombre.
Después de servir a la mesa, vamos al 6:8. Capítulo 6, versículo 8. Lo que hace Dios después de estar sirviendo a la mesa. ¿Lo tienen? Vamos a leerlos todos, por favor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Wow, qué cambio, ¿no? Qué cambio. Después de estar sirviendo a las mesas, el salto. Dios lo exalta, dice. La fidelidad y lealtad se hace evidente en la vida de Esteban. El respaldo de Dios en este hombre precioso. No nos enseña la palabra cuáles fueron esos grandes y señales, prodigios que hizo, pero quedó escrito, hermano, en la palabra. Aquí está escrito que hizo grandes señales y grandes prodigios. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Humillarse no es ahí, como explicaba esta semana nuestra hermana Susana. Ahí humillarse es sujetarme. ¿Qué hizo Esteban? Se sujetó. Él le dijo: ay no, qué pereza. Nah, eso, servir las mesas. No lo vio poco, hermano. Lo vio mucho para Dios. Mucho. El coger una escoba para el Señor, no lo veamos poco. Yo voy a volver a hacer el aseo. Esto me llenó el corazón y yo dije: Señor, de verdad, muchas veces nuestros hermanos están pidiendo para limpieza. No tienen por qué estar así. Si la iglesia tiene el Espíritu Santo, tiene que tener la humildad, y tenemos que sujetarnos desde lo más poco hasta lo más grande, hermano. Porque Dios conoce cada corazón. Mira cómo conocía el corazón de Esteban. Aunque yo sé mucho la palabra, yo tengo que sujetarme a aquella persona que me está explicando, porque el entendimiento envanece, hermano. Es la humildad, la obediencia es lo que me va a llevar a exaltar, hermano. Yo dije: Señor, ayúdame. Precioso, precioso, Señor. La verdad, grandeza ante Dios se basa en la humildad y el servicio. Vamos a ver, voy a escribir un poco cómo era Esteban. Humilde, recibió el llamado al servir las mesas. Fidelidad, hermano, porque aquí vemos, fue fiel y Dios lo puso él lo mucho. Un hombre de buen testimonio. Cuando está el Espíritu dentro de mí, hay evidencias, hermano. Hay evidencia. No es porque abra mi boca. Con mi vida habla mucho. Porque a Esteban lo escogieron. Esteban dijo: yo soy lleno del Espíritu Santo. No, ese varón ve a aquellos varones. Fe. Cómo hizo, cómo se movió el Espíritu Santo por medio de él. E hizo grandes señales y prodigios. Sabiduría. Pero había algo que lo hacía el grande, que era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que lo hizo diferente entre los demás, porque fue elegido, fue hombre de testimonio. Dice en 2 Corintios, no lo busque, después vayan apuntando y en casa lo van buscando, por favor. 2 Corintios 3, del 2 al 3, dice el apóstol Pablo a la iglesia: la única carta, recomendación que necesitamos son ustedes mismos, sus vidas.
son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Esto es, la presentación de Pablo eran ellos, la iglesia, hermano. Cartas abiertas, cartas escritas. ¿Qué dijo Jesús? Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis mis testigos. Hombre de buen testimonio. Sin la llenura del Espíritu Santo no podemos llegar ni andar ni llegar al propósito de Dios, que es ser mis testigos. Testigos. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, del Dios vivo, porque cuando yo meditaba aquí, cuando yo no tengo el Espíritu Santo, dice la palabra que el Espíritu del Dios viviente. Entonces yo decía, ¿y cómo es esto? Si yo no tengo el Espíritu Santo, hermano, la fe sin obra es malo, hermano. Sin el Espíritu no podemos. Entonces, cuando una persona dice, yo tengo fe, Zoraida, sí, yo tengo fe, pero cuando no actúo, cuando no hago, cuando no vivo, cuando no me sujeto, yo no tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me lleva cada día a la cruz, hermano. Dice, y Él le revelará. Cuando dice, y Él, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Es el que nos va a llevar siempre a la cruz. Porque leíamos esta semana que Jesús, cuando Jesús dice y daréis fruto, el fruto de Jesús somos nosotros. Es la persona cuando nace de nuevo. Pero el Espíritu Santo es el que siempre nos va a revelar y nos lleva a la cruz de Jesús. Él siempre es el que nos va a llevar a toda verdad. Cuando a mí se me va a llevar a toda verdad, es cuando, yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado mucho. Cuando voy al gimnasio y voy comiendo algo, un día se me cayó un papel. Cuando había caminado cuatro pasos, el Espíritu reargulló en mi corazón, hermanos. Y me dijo, ¿por qué tiras el papel? Recógelo. Y yo recogí y lo tiré y le dije, Señor, perdóname. El Espíritu Santo, eso es otra persona, la persona de Jesús andando a tu lado. Y es el que te va a guiar y te va a decir, Zoraida, no hagas esto. Zoraida, no hables así. Zoraida, piensa así. Es el que todos los días me va a llevar a la cruz de Jesús. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me lleva y me hace recapacitar. Yo muchas veces digo, Señor, tú estás a mi lado. Espíritu Santo, enséñame dónde están las cosas, porque a veces se me olvida y me vienen las cosas y me revela. Espíritu Santo, cuando alguien te insulta, el Espíritu Santo dice, calla, no respondas. No responda como él. Y solo va y uno llora a los pies de Jesús. Señor, no puedo, ayúdame. El Espíritu Santo es el que te va a rearguir, hermano. Ayer hablábamos con mi hermana Susana, no sé si salió una pregunta, Susan, que alguien le dijo, ¿y cómo hacemos para llenarnos del Espíritu Santo?
Y me acuerdo que yo caminando con cuerdas de amor. Y dije, porque todos los días tenemos que llenarnos de Él. Todos los días tenemos que vaciarnos de nuestros malos pensamientos, hermanos. Oh, tenemos malos pensamientos, somos santos. Hermanos, tenemos malos pensamientos. Y el que diga que no, mentiroso es. Luchamos contra la carne, hermanos. Esteban, lleno del Espíritu Santo, además de tener el llamado para servir y de hacer grandes prodigios y señales en medio del pueblo, tenía una gran sabiduría. ¿Por qué? Porque era vasija llena de Dios, hermanos. Vamos al 6:9 y vamos a ver cuál era la sabiduría que nos dice la palabra de Esteban. Capítulo 6, seguimos en el 6. Vamos a leer del 9 al 15. Todos, hermanos, porque la palabra, Dios me tiene que hablar. Y yo, para que Dios me hable, tengo que leer la palabra, hermano, para que traspase a mi corazón. El 9. Entonces se levantaron de la sinagoga llamada de los libertos y de los sirenes, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Tenía sabiduría o no? Tenía sabiduría. Ahí nos demuestra la palabra. Tenía sabiduría. Y dice que no podían resistir con el espíritu que él hablaba. ¿Por qué? ¿Qué pensamos? ¿Qué podemos pensar ahí? ¿Estaban hablando con Esteban? Estaban hablando con el Espíritu de Dios, hermano. Ante Dios no se resiste nada, hermano. Gloria a Dios. Estaban hablando con el Espíritu de Dios. El ser lleno del Espíritu Santo me vincula propiamente con Dios. Así que no estaban hablando con Esteban. Estaban hablando con el Espíritu de Dios, lleno ese corazón, esa mente, a esta gran sabiduría, a ese poder que nuestro pastor tanto dice, al Kratos, al Dinami, la fuerza, poder, dominio. Imagínense si Esteban no hubiera podido tener el poder, la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo sería? Se lo habían comido como patata, ¿no? Todos estos hombres que nombramos se lo habían comido como patatas. Seguimos. ¿Dónde íbamos? El 11. Seguimos, por favor. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues los hemos oído decir de ese Jesús de Nazaret. Destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No fueron capaces, hermano. El enemigo nunca nos va a dejar tranquilos. Al hombre de Dios o la mujer de Dios siempre va a buscar cualquier estrategia para sacar a la persona del propósito de Dios. Siempre. Al hijo de Dios, yo una de las cosas que le digo a mis hijas: ten cuidado donde vas a estar, porque el enemigo, sabes que vosotras sois hijas de Dios. El enemigo no va a atacar a los del mundo. El enemigo va a atacar siempre a los hijos de Dios, hermano. Y eso fue
el complot, hicieron un complot entre el pueblo, como no pudieron, pues van ahora a más. Y arman este complot y le hablan de Esteban y lo llevan ante el concilio. ¿Y qué pasa cuando el hombre de Dios lo llevan ante estos hombres? ¿Quién era el concilio? ¿Saben quién era el concilio? Era los supremos, los religiosos, políticos. Aquellos, como podemos decir nosotros en Colombia, los de la grande masa, Oscar. Allí llevaron a Esteban. Allí. Pero sabe una cosa, lo que más me llamó la atención es que muchos de los que acusaron a Esteban, ellos mismos eran de la misma, como decir, de la misma patria, ¿no? Sus mismos compatriotas, hermano. Se levantaron contra él, contra su mismo hermano. Esto me hacía recordar de Jesús, que dice: a lo suyo vino, pero no lo recibieron, lo negaron. El enemigo, no esperemos que el enemigo vaya a venir por fuera. El enemigo está dentro de nosotros, nuestra misma familia, nuestras mismas relaciones, ¿no? Hicieron ese complot contra Esteban. Hermanos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, no como un fin, sino como un principio, para servir de lo poco y terminar en lo más alto, hermano. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Lo llevan a y aquí es donde descubrimos que hay dos tipos de personas: unos que resisten al Espíritu Santo y otros que son llenos del Espíritu Santo. Lo llevan ante el concilio, ante estas personas, a Esteban, y como dije, lo llevan a acusarlo a él de que había blasfemado contra Dios, contra las leyes de Moisés, el no sé qué, ya lo hemos leído, que iba a destruir el templo. Y como digo, Dios conoce el corazón. Dios sabía quién era Esteban. Somos cartas abiertas, tenemos que ser cartas abiertas. Pero ¿qué pasa? Esteban les empieza en el capítulo 7, el poder de Dios, hermano, la sabiduría de Dios. Lo iban a condenar a él, pero mira lo que hace Esteban. Sí. Y para mí les abre el libro y les empieza a leer. Si quieren, léalo en su casa, porque es muy bonito, hermano. Yo le resumo por encima. Empieza Esteban a decirles, desde el libro de Abraham hasta el libro de Salomón. Empieza a abrirle las cartas, a leerlas. Empieza a hacerle como un espejo. Ahora se van a ver ustedes. Y empieza a decirle, lo parafraseo para que no se haga largo, y le dice, revelando el Espíritu Santo a ellos, hermano, la sabiduría, ahí enfrentados. Han tenido desobediencia, rechazo al Salvador, hipocresía, idolatría. Empieza desde Abraham hasta Salomón. Y le empieza, los empieza a ametrallar, Oscar. Me van a sacar metralleta, dice Dios. Ahora verán lo que son ustedes, religiosos. Vamos al 7:51, que es donde
Quiero ver. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leerlos todo, hermano. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís el Espíritu, siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Dos tipos de personas: el que tiene y el que no tiene al Espíritu Santo, al que se resiste, hermano. ¿Y qué pasa? Pueblos tercos, le dicen. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos al 7:54. ¿Cuál fue la reacción de este pueblo? Que decían adorar a Dios. Yo sí, pero tú no, Esteban. Yo te acuso. Pero se cambiaron los papeles. Se cambiaron los papeles. ¿Qué dice en el 54? Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. La verdad duele, decimos los colombianos. La verdad duele, hermano. La verdad duele. Eso era lo que estaba Dios ahí, diciéndolos, enfrentándolos, desmascarándolos. Solo Él conoce el corazón, hermano. Gloria a ti, Señor. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a lo eterno. Nos da el de nuevo para alcanzar lo que hizo esta mujer, para el propósito para el cual fuimos llamados, el ser testigos, lealtad y fidelidad, hermanos, en todo y en cualquier momento, hermanos. Se destapó la olla, dicen en Colombia. Se le destapó la olla a estos hombres. Dios les hizo ver la realidad de lo que habían en su corazón. Religiosidad, pura religiosidad. Mateo 12:13 dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Para Dios no existe la neutralidad, hermanos. Para Dios no existe la neutralidad. No nos engañemos a nosotros mismos. A nosotros mismos no nos engañemos y decimos: sí, sí, yo es que tengo a Dios, sí, yo es que no, hermano. Sepamos que Dios sabe cada detalle, desde que me acuesto hasta que desde que me levanto hasta que me acuesto, como dice la palabra de Dios. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué es lo que tengo en mi corazón? ¿Qué estoy esperando? En el estudio, algo muy precioso, nos explicaron, es cierto, nos explicaron una jarra llena de agua, pero había un vaso hacia abajo. ¿Qué pasa? Que hay algo que impide que el Espíritu Santo trabaje. Puedo estar en Él, pero no estar lleno de. No estoy rebosando de. ¿Sirve? ¿Sirve? ¿Sirve una persona así que él esté boca abajo hacia Dios?
Claro que no, hermano. No me sirve para nada. Sí. Yo vengo a la iglesia. Yo oro. Yo hago esto, yo diezmo. Yo voy a la iglesia. Hermano, ¿eres testimonio? ¿Eres testimonio? Cuando está el Espíritu de Dios, hay testimonio de que el Espíritu está en esa persona, de que esa persona está lleno del Espíritu Santo. Yo puedo decir, sí, me he bautizado, sí, yo creo en Dios, yo sé mucho de la palabra, pero si mi corazón no está el Espíritu Santo, no vale nada, hermano. Miran ellos, hombres dura masa, de la pesada masa, pero ¿qué hace Dios? Un hombre lleno del Espíritu ante hombres que estaban vacíos. Necesitamos al Espíritu Santo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, leal en lo poco, tenía una vida plena. ¿Pero por qué la vida de Esteban era plena? Porque tenía el Espíritu Santo. Su vida era plena. Era su vida, hermanos. Se había olvidado de este mundo. Aleluya. Se había olvidado de que esto es pasajero. Siempre estaba en la cruz. Sus ideas, sus pensamientos solo eran Jesús, hermanos. Él lo dejó todo. Fue leal y fiel a Dios, hermano, en los momentos más críticos. Pero a nosotros nos llega cualquier cosita, me voy. Déjame decirte, y para mí necesitamos la llenura del Espíritu Santo para ser leal y serle fiel a Dios. Para decirle al mundo, no, a ti no obedezco, como dijo Pedro y Juan. ¿Por qué voy a obedecer al hombre? Yo quiero obedecer es al Dios vivo. ¿Por qué se nos hace tan difícil, hermanos? ¿Por qué se me hace tan difícil perdonar? ¿Por qué se me hace tan difícil disponer tiempo para ti, Señor? Porque en mi vida falta algo, en nuestra vida falta algo, hermanos. Y en la llenura, su Espíritu Santo, para servirte, Señor, como hizo Esteban. Para comprender, Señor, para escuchar solo tu voz y no la del mundo. Solo a ti, Señor, voy a servir, dijo Esteban, fiel, lealtad. Y no fue cualquiera adversidad que se presentó Esteban. Fueron momentos muy difíciles, hermanos, muy difíciles. Necesitamos la llenura para resistir hasta lo último. Esteban, lleno del Espíritu Santo, leal en lo poco, tenía una vida plena, lleno de poder y de gracia de Dios. Hombre que no permitió que le quitaran su esperanza, su propósito y su convicción en el que había creído.
¿Quieres hacer algo? ¿Estás estancado? Ni las amenazas ni la duda pudieron desentonizarlo. Vivió por la esperanza. La esperanza fue la que lo hizo mantener seguro frente a cada situación que se le presentaba cada día. ¿La esperanza en quién? En Jesús, hermano. Hechos 7:55. Todos, por favor. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Preciosa visión espiritual. ¿Por qué? Porque cuando estos hombres, cuando Él les dijo: hombres de dura cerviz e incursisos de corazón y de oído, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Todo ello, la verdad, le rechinaron ante los judíos, enfurecieron sus corazones, la luz revelándole la verdad. ¿Cómo fue el fin de Esteban? ¿Cómo fue su fin? Apedreado, hermano. Pero él, cuando lo estaban apedreando, y por eso me hizo meditar esto, porque mi hija me dijo: mamá, y si a ti te llegan a hacer esto, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces, mamá? Si te llegan a pasar como este hombre, mamá. Eso me hizo meditar, hermano. Voy a salir corriendo. Voy a ser como los fariseos, los del concilio. Y Señor, necesito tu llenura. Porque se hablan que vendrán tiempos malos, hermanos. Y vendrán. Y vendrán, hermanos. Y no solo esperando los tiempos malos, sino las cosas que se nos presentan diario a nuestra vida. Diario, hermanos. Ayer, cuando me fui aquí, yo dije: Señor, viene un trabajo muy grande para tu iglesia. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a enfrentarnos. Ayúdanos a llegar hasta el propósito que tú tienes para mi vida. Quita todo temor, Señor. Porque lo que Dios quiere es una familia. ¿Como quién? Como la de su Hijo Jesús, su primogénito, fiel hermano y leal hasta el fin. Qué lindo. ¿Qué tipo de persona yo quiero ser? ¿Qué tipo de persona yo quiero ser? ¿Un fariseo? ¿O quiero tener al Espíritu
y a obedecer al que me ha llamado. ¿Sabes una cosa? Muchas veces pensamos, no, yo no quiero servir a la iglesia. Pero tú le has dicho a Dios que sí. Tú le has dicho a Dios, heme aquí, Señor. Algún día le has dicho al Señor. Pero el Espíritu Santo se necesita para toda mi vida, hermano. Para toda mi vida. ¿Tú quieres que te vaya bien? ¿Quieres que tu vida sea exitosa? ¿Quieres ser esa vida que bendice? Yo leyendo aquí, yo dije, wow, iba a la cocina y me devolví. Y dije, ¿cómo, Señor? El Espíritu Santo se necesita para todo, me dijo. ¿Sabes por qué? Porque si tú no tienes la llenura del Espíritu Santo, tú no puedes perdonar, hermano. Se te hace difícil, hermano. Y por eso seguimos peleando todos los días con mi carne. Si tú no tienes el Espíritu Santo, que es el que guía mi vida, tú no vas a llegar a buen fin, hermano. Así me lo dijo Dios. Antes de no importa que no sirvas en la iglesia, hermano. No importa. Pero necesitas al Espíritu Santo. Lo necesitamos para saber guiar mi casa, hermano. Para ser un hombre sabio, entendido con sabiduría, hermanos. Necesitamos su llenura. Muchas personas van luchando. ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? No soy capaz de dejar esto y esto y esto. Y ayer Susana dijo, cada día vaciando y llenándome de ti, Señor, llenándome de ti. La luz, la palabra. Dijo Esteban en lo último. Apedreaban a Esteban mientras él convocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si no tenemos el Espíritu Santo, es difícil perdonar, hermano. Es difícil caminar. Si el vaso está vacío, si mi vida tiene una tapa impidiendo, Espíritu Santo, no trabaje en mi vida, que yo sé más que tú. No te necesito, no quiero nada contigo. Estoy, pero no estoy. Déjame decirte, queridos, iglesia, que estamos entonces perdiendo el tiempo. Yo quiero quitar esa tapa y que entre su llenura, hermanos. Tuve un Señor precioso. ¿Sabes qué, iglesia? El que reciba esta palabra y el que diga, Espíritu Santo, quiero cambiar desde ahora en adelante, vas a navegar, iglesia. Vas a llenarte. Vas a llegar el momento que vas a decir, ¿y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho el Espíritu Santo.
Dios, ¿cómo he ganado? Lo ha hecho el Espíritu Santo. No soy yo, es Él. ¿Y cómo ha salido de este problema? Ha sido el Espíritu Santo. ¿Y cómo he llegado hasta aquí, Señor? Ha sido el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios viviente, el que rompe la barrera, el que abre los ojos para ver que hay más allá de esta tierra. El Espíritu Santo es el que va a abrir tus ojos para que vea lo que el hombre no ha visto, lo que te va a sostener la esperanza de decir, me está esperando aquel que dijo, morada voy a hacer. Él, iglesia, donde enfermedades va a desaparecer sin que nadie te ponga las manos, porque dice que donde está